Deja la voz, esto es el fin, se ha acabado. Se la damos también a los que impulsan el primer Congreso Internacional sobre los Derechos de Autor y la Propiedad Intelectual, que se celebra mañana 7 y el 8 de junio en el marco de la Feria del Libro de Madrid. Participarán entre muchos ponentes nombres que han venido al programa. El mencionado César Antonio Molina, el músico Luis Cobos, el periodista y escritor Manuel Calderón, la escritora Marta Rivera de la Cruz, con responsabilidades políticas con Ciudadanos, o las cantantes Pilar Jurado y Cristina Narea. Los cientos. También uno de los abogados más destacados de nuestro país, Javier Cremades, que se las ha visto con asuntos muy conflictivos, casos de las preferentes, Bankia, Pescanova o el Banco Popular, y ahora está empeñado en poner todo su bagaje profesional en la causa de los artistas, los creadores, los que a menudo no pueden vivir de su trabajo. Saludamos ya a nuestros invitados. Javier Cremades, abogado, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Del despacho Cremades, Calvo Sotelo, abogados. Sí, señor. Y creo que a punto de cumplir un aniversario especial. Bueno, estamos ya cerca de nuestros 25 años, que en una firma de abogados pues no es ni mucho ni poco, sino que es nuestra edad. Me gustó mucho una declaración que hizo usted a nuestros colegas del país, las heridas sociales del capitalismo. El capitalismo, estos inventos tecnológicos, ¿sacuden a los artistas? Bueno, los artistas tienen el reto, como toda la sociedad, de la digitalización. Y lo que en España se vio al comienzo, sobre todo con esa batalla del canon digital, como una especie de tensión y de conflicto entre el mundo digital y el mundo de la creación, realmente no es tal, ¿no? Yo creo que la cultura tiene una oportunidad como nunca ha tenido, ¿no?, de cabalgar a lomos de esas nuevas tecnologías, de esa digitalización y de hacer que las creaciones se conozcan más que nunca, lleguen antes que nunca, que aflore nuevo talento creativo. Yo creo que esto es una gran oportunidad donde la ley, el derecho, los derechos fundamentales, los derechos de los autores tienen que seguir existiendo, tienen que seguir siendo respetados. A lo largo de esta semana les preguntábamos a nuestros invitados qué pondrían sobre la mesa del nuevo ministro de forma urgente para que vaya dando soluciones. Javier Cremades, ¿qué le pondríamos ya a Maxim Huerta? Bueno, yo creo que este es un ministro que tiene una tarea formidable, ¿no?, porque no va a ser solamente ministro de Cultura, también de Deporte, se va a tener que ocupar de las Reales Academias, entre otras cosas, del Teatro Real, del Instituto Cervantes, del Mundial de Fútbol, de una industria deportiva que es de las mejores del mundo. Por lo tanto, aunque tiene un perfil un poquito, en mi opinión, sorpresa, digámoslo así, para el propio sector, pero ahora tiene que hacer un desempeño a la altura del sector al que tiene que servir, ¿no? Y eso para nadie es fácil y para él tampoco lo va a ser, pero hay que darle un voto de confianza, ¿no? Yo pienso, en mi opinión, yo no soy afiliado ni al Partido Socialista ni a ningún partido, no he votado nunca al Partido Socialista, pero me ha sorprendido en general y me ha gustado el tono de los ministros. Quizá de los que más me ha sorprendido ha sido el de Maxim Huerta, ¿no?, es una persona joven, fresca y que, digámoslo así, no tendría un currículo, no tendría el perfil habitual de un ministro de Cultura, pero vamos a ver qué es capaz de hacer. Cultura no es un ministerio faraónico de grandes presupuestos o de gran incidencia en el mundo, digámoslo así, de la administración, pero sí que tiene una enorme proyección y un enorme simbolismo. Y por lo tanto estamos hablando de un país que es uno de los grandes emisores de cultura del mundo, que representa además no solamente a la cultura que se produce aquí, sino también está conectada con toda la cultura que se produce en español, no solamente en América, en África, en Estados Unidos, en Asia. Y como digo, es un ministro, estoy de acuerdo contigo, especialmente importante y relevante. Y una de las cosas que seguro va a hacer, yo espero que lo haga, es decirle a los creadores, decirle a las personas que están profesionalmente involucradas con la industria, que él está con ellos, que los va a respaldar y que los va a respaldar como lo que son una vanguardia de la sociedad. Una clase creativa que tenemos que cuidar. Él pertenece a esa clase creativa y tiene que ser ahora su líder, su defensor, su referente. Vamos con este primer congreso que se va a celebrar, primer congreso de propiedad intelectual, derechos de autor, a partir de mañana en la Biblioteca Eugenio Trías aquí en Madrid, en pleno retiro, coincidiendo con la Feria del Libro. Y tiene como uno de los grandes anfitriones un Nobel. Me parece una magnífica iniciativa y
yo creo que es una manera de alertar a la opinión pública sobre lo que es la condición de un escritor en nuestros días y la injusticia flagrante que se comete, en primer lugar discriminando de esa manera el trabajo de un escritor, por ejemplo, poniéndolo en el dilema de tener que elegir entre la jubilación o los derechos de autor. Y por otra parte, creo que es muy importante que haya una conciencia de que la gran revolución, digamos, digital, que sin ninguna duda es muy importante para la libertad de expresión, para las comunicaciones, plantea también un problema respecto a los derechos de autor que debería resolverse cuanto antes para remediar las tremendas injusticias que se están cometiendo a diario con unos profesionales que no son reconocidos como tales y que no tienen ni siquiera la protección elemental que les garantice esa independencia de criterio, sin lo cual una literatura no puede ser libre. Toda una declaración de intenciones la que ha hecho Mario Vargas Llosa, que se va a traducir ¿en qué, Javier Cremades? Bueno, Mario Vargas Llosa es no solamente un gran creador de historias, un gran fabulador, un gran novelista, sino un intelectual potente, vigoroso y muy pegado a la realidad. Y ha dicho algo en una conversación con César Antonio Molina, al que quiero dar las gracias. César Antonio es socio, compañero del despacho, es un gran abogado y probablemente el mejor cultural que tiene este país, también ministro de Cultura en su momento, pero él, que es el que realmente ha trabajado, ha dirigido y ha alumbrado este congreso, en conversación con él, apuntó algo muy importante, y es que efectivamente hay que terminar de conciliar, quizás una tarea también para este nuevo ministro, el que realmente la digitalización es un aliado de la cultura, pero también la cultura es un enorme aliado de la comunicación. Fijémonos en lo que hacen las empresas. Cuando hoy un operador de telecomunicaciones nos quiere vender una fibra óptica, una comunicación, minutos de voz, un teléfono, nos empaqueta ya también los contenidos, porque la gente está interesada en ambas cosas. La gente quiere facilidad para comunicarse, pero quiere también contenidos para disfrutarlos y vivirlos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que tenemos que entender también, ¿no?, que ambos, las redes, las digitales, las combinaciones de ceros y unos, necesitan tener su reconocimiento y no pueden ser arrollados ni unos ni otros. Tenemos que saber explicar a la sociedad que el respeto a la propiedad intelectual, que el acceso directo a los contenidos, que ya es posible y es imposible de tener, no significa que no tengamos que respetar los derechos de otros y que la piratería sea siempre equivalente a un robo y a una lesión de un derecho fundamental como es el derecho de autor, el derecho del creador. Eso, ¿con qué tipo de voces? Está Javier Cremades representando al mundo de la abogacía. Hemos presentado algunos nombres que aquí han estado con nosotros: Marta Rivera de la Cruz, cantantes como Cristina Narea, Pilar Jurado. ¿Qué más? Esas voces, ¿qué discurso es el que nos van a ofrecer? Bueno, va a ser realmente un coro de personas, de voces, de perspectivas, plural, a veces también contrapuestos. Por cierto, accesible a cualquier persona que en Madrid esté estos días, en la propia Feria del Libro, en un espacio abierto. Foro hasta que se complete, está acceso abierto. Es un acceso abierto, no caben muchas personas, pero sí que estaremos allí algunos cientos de personas en la Biblioteca Pública Eugenio Trías, y lo que vamos a hacer es juntar magistrados del Tribunal Supremo, creadores como los que hemos mencionado antes, especialistas en derechos de autor, gestores de entidades de gestión. Las entidades de gestión tienen también un reto, han tenido una mala racha, están sufriendo por muchas razones, también reputacionalmente. Tenemos que recuperar, ahora además con una nueva legislación donde ya no tienen un monopolio, donde los autores son libres de gestionar sus derechos a través de esas entidades, con otros países, con otros representantes, pero en ese entorno realmente todos lo que de alguna manera componen un ecosistema profesional del mundo de la cultura son fundamentales, porque si los creadores no pudieran vivir de su trabajo, se dedicarían a otra cosa y tendríamos seguro un ecosistema, un mundo menos rico que el que tenemos hoy en día. España, como digo, además, no es un país solamente que disfruta de cultura, sino exporta cultura, y tenemos que ser muy sensibles a eso. Hay una tendencia de algunos en negar ese derecho, en decir
que en el fondo nada pertenece a nadie, porque todos hemos ido avanzando y creando, es algo parecido a un procomún. Esto usted lo ha llevado un poco más lejos. No es cierto. Esta mañana me explicaba Darío Villanueva, nos explicaba a todos en el despacho, director de la Academia, de la Real Academia, esa expresión de William Faulkner, ¿no?, que al decirle que su obra estaba muy conectada con la James Joyce, él explicó que leyó a James Joyce siendo ya adulto, pero que en el fondo todos recogíamos polen y luego producíamos pues una flor particular, una belleza particular, ¿no? Efectivamente, a todos nos influye lo que hacen los demás, pero hay algunas personas, esa clase creativa, esos creadores, que son capaces de hacer algo que conecta con los demás, como esos bailadores de flamenco, cantantes, que en el fondo lo que están haciendo es una belleza, pero se dedican a ello y tienen derecho a dos cosas. Primero, a que se reconozca que es suyo y que si alguien lo va a explotar económicamente, lo haga con su autorización y él pueda también participar de eso porque es el fruto de su trabajo. Vamos a ver, el derecho a la creación está reconocido en la Constitución, en el artículo 20, es un derecho fundamental, pero además cuando estabas hablando de bajar al terreno y de conocer a esos artistas, ¿quién es un artista? Pues una persona que es capaz de sacar algo de dentro y ofrecerlo al público y probablemente conectar y emocionar con el propio público, ¿no? Pero ese artista puede estar consagrado, puede estar empezando. Exacto. Y con este mundo nuevo de la digitalización hay muchos mecanismos, por ejemplo los sistemas de copyleft, de Creative Commons, donde de alguna manera uno ofrece su producto al público porque todavía no lo puede explotar, se quiere presentar al público, pero eso no significa que renuncie para siempre a esos derechos, sino que de alguna manera los está modulando de esa manera. O sea, tenemos que entender básicamente que la libertad, la democracia incluye el respeto a los derechos fundamentales. Igual que hay una propiedad inmobiliaria, hay una propiedad mobiliaria, hay una propiedad horizontal, también hay una propiedad intelectual que forma parte del patrimonio de las personas. Cuando tú produces algo, tienes que tener derecho incluso a una relación cero, a no darlo a conocer, o darlo a conocer a algunas personas, o a explotarlo y vender de ello si alguien está dispuesto a pagar por ello y hacer de ello un medio de vida como es el periodismo, como es el derecho o es la arquitectura. Vamos a recuperar imágenes que se están viviendo estos días hasta el 10 de junio en la Feria del Libro de Madrid. Afortunadamente, a pesar de las lluvias que nos caen a veces algunas tardes en tromba, hay gran afluencia. Hay que decirle a la nueva generación, es una pregunta que os hago a los dos, a la nueva generación que la habilidad de manejarte con el móvil, con el ordenador, no significa que uno tiene que estar concienciado a que no es lo mismo llegar a la obra de alguien que robarla, que descargarla. Yo creo que hay una nueva generación que se cree que el acceso a la cultura es gratuito, Javier. Bueno, lo que nos ha dado la tecnología y la digitalización es un acceso directo a todos. Ya es imposible proteger, guardar en un cajón con una llave una obra creativa. Cuando uno la convierte en una combinación de ceros y unos, cuando uno la digitaliza, básicamente se hace fluida, se convierte en un producto accesible para todo el mundo. Pero eso no significa que nos pertenezca a todos. Si alguien tuviera la facilidad de poder franquear cualquier umbral de una residencia, de una casa de alguien, o se dejara la puerta abierta, eso no significa que uno tenga derecho a entrar ahí, a allanar esa morada, ¿no? Por lo tanto, esa propiedad también en el mundo digital existe, ¿no? Y es necesario concienciar. Nosotros tenemos, sobre todo las personas adultas, una tarea pendiente. Esta generación tiene que explicar mejor a las generaciones que están debajo que efectivamente no todo lo que uno tiene técnicamente accesible, hay muchas páginas de contenidos digitales que son básicamente páginas donde se delinque y donde se están vulnerando derechos de otras personas. Y afortunadamente hay propuestas como las de Netflix, como las de Spotify, como las de cualquier plataforma que están facilitando que por unas cantidades muy asumibles tengamos derecho a un contenido no solamente técnicamente seguro, sino también jurídicamente seguro. Atención, ha habido en España casos recientes, por ejemplo el caso de Ukiosque, donde los que lanzaron esa página están hoy en la cárcel, ¿no? En el fondo es un mensaje de que tenemos que respetar el derecho de los demás y que también la propiedad intelectual es un bien que pertenece a quien pertenece. Creadores, los que han tenido en su cabeza un guión, una película, una coreografía, un disco, y que luego hay que vivir de ello, hay que cobrar esos derechos, que haya organismos que gestionen bien esos derechos y no te veas abocado a tener un segundo trabajo o a servir copas por la noche. Vamos a ponerle un poco de música al programa porque Javier Cremades ya ha presentado las líneas de ese primer congreso de derechos de autor y propiedad intelectual que se va a celebrar mañana en el Retiro
coincidiendo con la Feria del Libro en la Biblioteca Eugenio Trías. Javier Cremades, del despacho Cremades Calvo Sotelo, a punto de cumplir 25 años. Sí, quiero, antes de terminar, compartir una idea, ¿no? Y es que el derecho, a mí me estaba recordando lo que está pasando en Cataluña, ¿no? El derecho no va a ser la solución, el derecho es un dique para evitar que se cometan delitos, pero la solución vendrá del lado de la política. Con respeto a la propiedad intelectual sucede algo parecido. El derecho está ahí para saber lo que no se puede hacer, pero la educación es la clave. Nosotros tenemos ahora que fomentar esa conciliación entre lo que es un consumo responsable de productos culturales, incluyendo también al autor, incluyendo un respeto a los derechos debidos y sabiendo que la tecnología y la cultura son grandes aliados. Pues con eso nos quedamos. Javier Cremades, Aida Gómez, gracias a los dos. Gracias. Javier Cremades mañana, también César Antonio Molina en ese primer congreso de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual.